Por eso a ti sea la gloria. Dice tu palabra, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, Señor. Y en esta mañana dígnate, oh Dios, en enseñarnos por la alianza del Espíritu Santo, quien es el que nos dirige, quien es el que abre los ojos de nuestro entendimiento, sensibiliza nuestros corazones, a nuestra carne también, Señor, porque tu palabra dice alma, cuerpo y espíritu esté dócil para recibir tu palabra y que corra como ríos de manantial de vida, Señor. Dios mío, limpiando, sanando, restaurando, levantando al caído, sanando al enfermo. Señor, que el que se encuentra contigo reciba lucidez por tu palabra, porque ya dice que por muy torpe que sea, encontrará, Señor, esa luz, esa tranquilidad, esa paz. Quedamos en tus manos, Señor, para que tú dirijas en medio de lo que tengamos que hacer en esta mañana. Y que conforme al tema podamos recibir y luego poner en práctica lo que, Señor, hemos aprendido. En el nombre de Jesús, ¿cuántos dicen amén? Amén. ¿Alguien diga amén a eso? Amén. A su nombre. Hay un aplauso a Dios. Porque, hermano, la verdad es que predicar podría ser muy fácil. Los impíos pueden predicar porque tienen hasta la Biblia. Y a veces le dicen a usted, allá dice tal cosa, pero no lo ponen en práctica. Amén. Y nosotros, mucho más que somos creyentes. El tema en esta mañana es calificado. Así, calificado. Vamos a decir al que tiene a su lado, calificado. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, es muy importante conocer el significado de la palabra calificado. Esta se deriva del verbo calificar. Y calificar a su vez proviene del latín calificaré. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser calificado, pero mañana lo va a tener que calificar usted. A su nombre. Muchos queremos calificar, pero no queremos ser calificados. Entonces tenemos que ser calificados y luego entonces calificamos. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Es como alguien que hoy es docente. Antes de ser docente fue alumno. Gloria a Dios. Y al ser alumno, pues automáticamente lo van a calificar. Y ¿sabe que hoy en día se están aumentando muchas materias? Muchas materias se están aumentando. Que ayer no se miraba. Por eso el tiempo de hoy para mí es mejor que el de ayer. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿Usted sabía que la Biblia lo dice? Le voy a decir dónde lo dice. Dice, el tiempo final es mejor que qué. Que dice que su principio, dice. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va en qué. Va en aumento. La gente dice que los tiempos son malos. No, ayer los tiempos también fueron malos. Acuérdense que el tiempo de Sodoma y Gomorra fue malo. Acuérdense cuando Dios se arrepintió de haber quedado el hombre. Amén. Hoy decimos los tiempos son malos. Ayer también fueron malos los tiempos. En el tiempo de Sodoma y Gomorra la prostitución era una cosa impresionante. La afeminación, sí, ahí fue que emanó todo. De ahí fue que emanó todo. Amén. Hoy nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y el que tiene la mente es para pensar como Cristo. El problema no es de Dios. ¿Saben cuál es el problema? De nosotros. Nosotros somos los que no queremos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo es su palabra. ¿Y sabía? La mente de Cristo es su palabra. Porque la palabra es la que nos guía a hacer esto o lo de acá y lo de allá. Entonces cuando nosotros escudriñamos la palabra, entonces ya nuestro hablar y nuestro decir no es por lo que queremos, sino por lo que dice la palabra. Y cuando la palabra manda, ahí no hay quien tenga que refutar nada. Entonces, calificado, gloria al nombre del Señor, que viene del verbo calificar, que tiene que ver, amén, con dar cualidades a alguien. Gloria al nombre del Señor. Resumen, el origen de calificado se remonta al latín, donde se refiere a la acción de dotar de cualidades características a alguien que ha sido aprobado. Gloria a Dios. En el texto que leemos nos dice que Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte como. Sígame por favor. Estamos en el versículo 15. Como obrero. ¿Ah?
Sí, pero dice como que aprobado. O sea, calificado a su nombre. Amén. Aprobado, calificado, ¿no? Listo. A su nombre. Gloria a Dios. Ahora, cuando la Biblia o nos referimos a calificado, tiene que ver a una persona que cursa, porque ustedes pueden recibir una calificación mala. Yo no sé, hoy califican creo que de 1 a 5 o de 2 a 10, no sé. ¿De qué califican quizá hoy? ¿Cómo califican las calificaciones? ¿Ah? De 1 a 5. Y es feo cuando usted le dice que usted tiene 1. ¿Sí o no? Es horrible cuando le dicen tiene 1. Mire, ¿usted cree que Dios califica? ¿Sí o no? La palabra de Dios nos habla de un hombre a quien se le dio un ¿qué? Un talento. ¿Al otro se le dio cuánto? ¿Cuánto se le dio al otro? 2. ¿Y al otro se le dio cuánto? 5. Al que se le dio 5, ¿cuántos trajo de fruto? Trajo 5. Eso se llama calificación. Al que se le dio 2, ¿cuántos trajo? Trajo 2. Y al que se le dio 1, ¿cuánto debería traer? 1 más, 1 enterró. ¿Ah? O sea, el de él, el que le dieron, por lo menos tenía que traer, o sea, 1 del resultado, o sea, del fruto, o sea, la producción. Y miren lo que dice el Señor, por lo menos, porque eso apunta al Señor y a los obreros. ¿Sí o no? Allá apunta la palabra. ¿Y qué dijo el Señor? Lo hubieras por lo menos metido ¿a dónde? En el banco. Al banco de Dios. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Ahí lo calificó. Al de 5 lo calificó. Al de 2. ¿Y sabe qué pasa? Hoy en día nosotros no queremos que lo califiquen. Porque en el momento dado que nos dicen, ay, pero no, déjese calificar a su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. A su nombre. Gloria. Entonces tenemos que dejarnos calificar todos. Gloria al Señor. Al nombre de Cristo. Entonces, aquí no es por causa en sí realmente, hermano, sino que es nuestra salvación, que es lo más importante. Amén. No piensen más en otra cosa. Que Cristo viene y esto en cualquier momento dado, hermano, reventará. Porque el día que aparezca el Señor, hoy me está diciendo que no existe rapto, que eso es mentira, falso. El arrebatamiento de la iglesia es más cierto hoy que ayer. Amén. Porque hoy se predica la palabra de toda manera, hermano. Amén. Ayer los discípulos no podían pasar por todos lados. Hoy usted lo predica. Por eso es que se ha hecho el internet. El internet no es para chatear, amén, o andar haciendo cosas, no. De repente alguien un platico, pero más que todo es para predicar la palabra, para entender el mensaje. Porque hay mucha gente en otros lugares que no puede, que les dificulta. Y eso es verdad, porque por lo menos a los niños que están estudiando los califican. Amén. Pero si el niño pudiera calificarse, él se calificaba un puntaje alto. ¿Qué? Pero le está calificando el profesor Así que le enseñó. Tiene 10. 10 puntos. 10 El puntos. profesor que le enseñó. Así mismo Dios nos manda a estarnos en la palabra, que aprendamos la palabra. Así es. Y nosotros mismos no podemos calificar. Amén. A nosotros va a calificar Dios, los va a calificar otro. Así es. Porque Eso es yo correcto. puedo decir lo que quiera, Amén. pero no es lo que he hecho. Amén. Amén. Eso es correcto. Eso es así, hermano. Por eso es que le digo que tenemos que dejarnos calificar. Y si alguien no calificó, hermano, gloria al Señor, a su nombre. Porque, hombre, seamos reales. Yo no puedo esperar si yo voy a hacer una previa. Así te dicen, ¿no? Previa a un examen. Ayer se decía previa, hoy se dice examen. Un 5, un 4-5 sin estudiado, por favor. Ay, y hay algunos que tienen chantaje. Llega el profesor. Hay mujeres que venden su cuerpo. Estos días miraba una serie en donde el profesor, queriéndole pedir el cuerpo a una chica para poderla calificar. Malo. Horrible. A su nombre. Pero acá, como estamos hablando es del Señor, al Señor no se le pasa una. Y sabe que Él nos corrige. A su nombre. Al nombre de Cristo. Y nos hace ver siempre nuestros errores. Amén. Por eso aquí
sea, Dios usa personas, pero en sí el que califica es Dios. ¿Me entiendes? Por eso le dijo, ¿sabe cómo le dijo? Al siervo que calificó, le dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho, ya que no le dijo siervo malo. Y está hablando desde afuera, hablando desde afuera, es que la palabra tiene que corregirnos. La palabra no es para el de afuera, es para el de adentro primero, y de ahí para el de afuera. Le digo al de adentro, le digo, siervo malo, ¿por qué no lo metiste al banco para que produjera? Amén. Entonces le echó a donde? A las tinieblas. Así que, hermano, le dice Pablo a Timoteo, procura ¿qué es? Diligencia, ¿qué es? Es rápido. A veces somos perezosos, hermano. Y la Biblia dice que por la pereza se cae el techo de la casa. Que cuando viene el aguacero, tiene que andar buscando las ollas. Amén. Y las ollas que están rotas también. Porque cae, hermano, el agua en la olla y el agua se derrama en el piso porque la olla también está rota. No sirve de nada. A su nombre. Gloria. Vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre. Entonces, nótese bien. Ahora bien, vamos al versículo 1. Hagamos hincapié. Porque Pablo le hace remembranza a su hijo amado. Le dice, tú, hijo mío, mira cómo lo llama. Tremendo, ¿no? Porque vean lo que cuando las personas empiezan a formarse con uno dentro de la iglesia, se convierten como que si fueran sus hijos. Amén. Por eso es que se dice padre espiritual. Gloria a Dios. Y le dice, tú, hijo mío. Y lo primero que le dice que es, mire, esfuérzate. Porque el esfuerzo demanda sacrificio. El esfuerzo, hermano, hasta para levantarse de la cama hay que esforzarse. Porque a veces uno se cuesta cansado. A su nombre. ¿No es así? Pero para comer sí. Dios mío, rapidito. Y más cuando la comida es sabrosa. Eso es ojo al plato y manda la cuchara a la boca. De una vez. Tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Hermano, la vida del cristiano tiene que girar alrededor del esfuerzo. Hay gente que hoy le mira a personas muchas cosas que han tenido, pero no sabe cómo esas personas se esforzaron. Bueno, hay cosas que se consiguen en la vida, aunque eso no nos compete ni a usted ni a mí. Cada quien allá verá su tiempo. Dios juzgará a cada quien. Hablemos de nosotros. Pero hay personas que sí consiguen lo suyo con esfuerzo. Y a veces, dentro de la misma iglesia, empiezan a criticar. A veces el mundo se da cuenta de las cosas de la iglesia es porque nosotros las sacamos allá. Por eso usted tiene que tener cuidado hasta con sus hijos que no son cristianos. Porque los impíos no tienen por qué venir a nosotros a decirle piloto por acá. A menos que sea verdad y que Dios lo permita. A su nombre. Amén. Pero entre nosotros, entonces, hay que esforzarse, hermano. ¿Para qué? En la casa. Para lavar los platos. Porque si no, las moscas o el olor nos empiezan a invadir. Y para muchas cosas. A su nombre. Al nombre de Dios. A veces hasta para hacer la comida. Porque para comer bien, pero para prepararlo. A su nombre. Entonces, el esfuerzo en una casa debe ser de quien de todo. Gloria al Señor. Si el uno hizo la comida, o el otro lava los platos. Y ahí nos vamos a esforzar. Y eso es algo literal y es normal que hay que hacer. A su nombre. Entonces, hermano, para ir al empleo hay que esforzarse, porque si usted no va al empleo, usted no le da plata. Usted no recibe. ¿Cómo cree? Y sabe que ahorita existe una cosita que se llama, y la estamos viendo más diminuta, se llama cámara. Hay unas cámaras que son visibles, pero hay otras que son bien pequeñas y bien pinceladas, que no las ven, y que desde un lugar que se llama monitoreo lo están usted aquí. Y acá en la parte espiritual Dios nos está vigilando a nosotros. Si cuando tenemos que servir o trabajar en la obra, nos estamos esforzando. En la obra de Dios hay que hacerla por esfuerzo. Hasta para dar hay que esforzarse. Oiga, por ahí pasaron una película de cristiano de la secreta. Y saben que llegaba a la hora de la ofrenda y el hombre iba a ofrendar.
son los más dolorosos. ¿Verdad? Pim, volvió y lo metió. Y después sacó como uno de 5,000. Aquí sí está el Señor, impío. A su nombre. A veces somos tan tacaños metidos con la misma obra del Señor. Al nombre de Cristo. Que no. ¿Qué fue? ¿Se fueron los amén? Opa. Al nombre de Cristo. Mire, porque la obra de Dios, ¿sabe quién la hace? ¿Sabe quién la hace? La iglesia misma. La gente de afuera no viene a decir, ¿qué? No. La obra de Dios la hacemos aquí nosotros. A su nombre. Al nombre de Cristo. Hay gente que exige dar y nunca da nada. Pero sí está bueno para pedir. ¿Sabe cómo llama la Biblia a esa gente? Lo llama zánganos de la colmena. En la colmena el zángano no trabaja. ¿Sabe quién es que trabaja? La hembra. Ella es la que trabaja. El macho no, la hembra. A su nombre. Y así pasa en algunos hogares. La que trabaja es la mujer, la que va a traer el pan, y el hombre está con el control viéndose el partido del Barça. Igual que la etnia. ¿Ah? Igual que la etnia. Los indios no cargan, los que cargan son las indias. Ah, pero pues, para que vean. Tremendo. ¿Ah? Pero Dios, eso no lo califica bien. A su nombre. Entonces, le dice, esfuérzate. Si nosotros vamos al libro de Josué, cuando Josué iba a tomar el cargo, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Mira que te mando. O sea, le dio una orden. O no es si te parece. Josué tenía que lidiar con miles y miles de creyentes. Y a veces nosotros con 10, 4, 5 creyentes, ya estoy cansado. A su nombre. Una tardecita que medio salió a evangelizar un sábado. Ay, vea. Que el próximo sábado ya no va a salir. Hermana, vamos a ver. Y a veces, hermano, nosotros mentimos delante de Dios. A veces mentimos, ¿por qué? Mire, el día que usted no puede hacer algo, diga no puedo, no lo haga, pero no mienta. Gloria a Dios. Si no va a salir, no salga mejor. A su nombre. Gloria. Por eso es maldito. Dice maldito en Jeremías, el que indolentemente hace la obra de Dios. O sea que sí la hace, pero la está haciendo como mal. Está renegando, se está quejando. Así que cuando usted haga algo para la obra de Dios, diga gracias. ¿Cuántas dan gracias a Dios en esta manera? Amén. Diga gracias, Señor, porque me permite servir, me permite trabajar en tu obra. Si no, no lo haga, porque Dios tiene más de 7,000 que no lo pueda. Uno en la parte humana a veces se cansa, y eso es normal, pero Dios da fuerza al cansado. Amén. Y levanta al caído. Amén. Y al pobre lo saca del muladar. Le digo a Josué, mira que te mando que te esfuerces. Y luego le añade, le dice que seas valiente. Y luego le dice, no temas, no desmayes, porque yo, el Señor Jehová tu Dios, estaré contigo. Si te vas para China, para Rusia, bueno, eso ya lo digo yo, ¿no? Para Asia, para acá, allá, donde quiera que nosotros estemos, Dios está con nosotros. Amén. Donde quiera que estaba José, estaba Dios. En la cárcel, dice más, Jehová estaba con José. Amén. A su nombre. Gloria. Pero nosotros tenemos que ser esforzados Amén. para poder ser calificados de la mejor manera. A su nombre. Hay que esforzarse. Toque a alguien que diga, esforcémonos. Sí, esforcémonos. Si tú pones un ladrillo, yo pongo otro. Amén. Si tú pones una varilla, yo pongo otra. Tu hermano, traiga la varilla, ponla tú primero. En la iglesia donde yo estaba, antes de decirle a la iglesia, ponga una varilla, era el primero que la colocaba. Y saben que a veces me ganaba una veterana, una viejita me ganaba, la hermana Clema, la mamá de la hermana Filomena. Cuando decíamos, vamos a traer esto y lo de acá, yo no tengo más, pastor, aquí está mi tío ladrillo. Eso era la base, la punta de lanza, la primicia, para que los demás, por ahí, ahora, los que querían, ¿no? Porque hay otros que no. A su nombre, al nombre de Cristo, Victoria. al nombre de Cristo. Entonces, hermano, hay que esforzarse, dice en la gracia, nótese bien. ¿Qué dice ahí? ¿En la qué? Entonces, mire lo que a veces uno pasa por alto, ¿no? ¿Cómo así que es la gracia? Usted piensa que el tiempo de ayer fue más duro que el de hoy. O sea, el tiempo de ayer, entonces era por ojo y por diente, diga. Y hoy es la gracia. En
¿Por qué? Porque es en la gracia. Ah, ¿sí ven? En la gracia hay que esforzarse en la gracia. ¿Qué es en Cristo? Entonces, por medio de Cristo nos detenemos. Hay cosas que la gracia no me deja. A su nombre. A su nombre. A su nombre. ¿Sí ven? Entonces nos dice, no, que ahora es más fácil en la gracia. Olvídese. No, Señor. No es que sea más fácil. Porque tanto en el tiempo de ayer como hoy estamos siendo calificados. A su nombre. Entonces, vamos acá. Versículo 2. Lo que has oído ante muchos testigos, esto encarga a hombres que fieles. Por eso la obra de Dios no se le puede encargar a cualquier persona, hermano. ¿Hombres qué? Fieles. Entonces uno demanda fidelidad. Y la fidelidad no es solamente en el dinero, la fidelidad es en todo. A su nombre. Si un ejemplo, por lo menos, a mí hoy está aquí la dirección, llega del servicio, me toca a mí el martes, yo tengo que ser fiel para venir el martes. Y si no voy a venir, ahorita, mire, escribo, pastor o líder, no puedo venir. Porque ¿saben por qué muchas veces no lo hacemos? Porque hemos tenido la obra de Dios en poco. Muchas veces, para ir a nuestro empleo, si nos levantamos temprano. Ay, y si nos levantamos tarde, es muy tarde. ¿Por qué? Porque si no me echan. Para allá sí hay diligencia. Pero la obra de Dios también hay que hacerla con diligencia. A su nombre. Por eso es que hay mucha gente que está del cuerpo, pero realmente en su espíritu como tal, no. Entonces, lo que has oído, le dijo Pablo a Timoteo, dice, encarga. Y luego dice que sean idóneos. ¿Qué es idóneo? ¿Quién es una persona idónea? ¿Será mucho exigir? No, Dios exige, hermano. Para formar un buen liderazgo hay que exigirle. Es como el profesor, vuelvo otra vez al plantel educativo. El profesor tiene que enseñarle a los alumnos. Y hay cosas que a los alumnos no les gustan. Y hay cosas que si son tú, hermano, que es lo que vea muchas veces, hay lesiones y cosas de investigar. Y ahora, ¿sabe qué? Yo digo, aunque los tiempos han cambiado, pero hay que aprovechar. Hoy en día, a veces le dicen al alumno, hacete el trabajo y ya pasas por aquí. Y a veces ni eso hace. ¿Ustedes se dan cuenta? Hacete el trabajito por acá y ni eso hace. A su nombre. Al nombre de aquí. Entonces, hermano, tenemos que esforzar. Dice, encarga, número 1, hombres fieles. Esto es para que empecemos a meditar. ¿Idóneo? ¿Cuándo usted es idóneo? Un ejemplo. Ay, yo quiero tocar el piano. Yo quiero tocar el piano. Pero ¿cómo vas a tocar el piano que te saltan bien las notas si no estudias? Y hoy en día está la capacidad del internet y de muchas maneras de cómo prepararte. Miren, cuando yo empecé, no tenía como eso en el internet, no tenía nada de eso. Estaba el hermano Edward Maradona tocando y yo me le paraba ahí. Estaba el hermano Jesse ahí y yo me le paraba ahí. Porque nunca tuvieron tiempo para enseñar. Nunca. Yo les dije, enséñeme esto y esto. Ahora, de repente no podía. No lo estoy criticando porque a veces las personas no pueden. Pero cuando usted quiere, usted se esfuerza. Porque usted es el que quiere. A su nombre. ¿Sí o no? Si yo quiero algo, entonces yo soy el que tengo que esforzar. Si yo necesito algo, yo soy el que tengo que esforzar. Y cuando Dios ve ese mi esfuerzo, Él me ayuda. Él me abre la puerta. Él me habilita. Él me da la capacidad. Amén. Pero se tiene que haber una disposición. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber una disposición en nosotros. Ahora bien, dice, para que enseñen a otros. ¿No ve que esto, un ejemplo, el hermano Addington, digamos, se prepara aquí con nosotros, se forma, mañana nos tocó salir, o alguien partió la eternidad, quedó el hermano? ¿Por qué? Por la enseñanza que nosotros le dimos. Y mañana es así, viene otro. Y es porque la obra de Dios no se detiene, hermano. La obra de Dios no la para nadie. Amén. Eso téngalo por presente. Porque el único indispensable en su obra es Él. Amén. Ninguno de nosotros somos indispensables. Él es el único que, el indispensable para todo. Entonces, y en el 3, ahora bien, dice, tú súprete
penalidades. Como buen obrero o soldado de Jesucristo. ¿Y sabe qué meditaba yo en esta palabra? Y a mí me ha pasado. Me he quejado muchas veces por algún dolor. Y cuando alguien se queja porque le duele, y eso es verdad. Pero ¿saben? Que Dios está en control. Mire, hay cosas que ni usted ni yo las vamos a evitar. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar la mujer del flujo de sangre para ser sanada? ¿Quién me dice cuánto tiempo tuvo que esperar? 12 años. 12 años. Y eran las mujeres que están menstruando y las que no saben porque pasaron por ahí. Que esa cosa es seria, diga hermana Rucarime. Tremendo, diga. Y a algunos les da más duro, a algunos les demora 3 días, otros 8 días, otros pasan hasta 2 meses. Otras veces se les empieza hasta a confundir eso. Pero esta mujer era todos los días. ¿Usted cree que para ella era fácil? ¿Cuántos años tuvo que esperar? ¿Cuántos años tuvo que esperar Bartimeo? Y ¿sabe? Le tengo una. Le preguntaron al Señor, que yo prediqué en estos días de eso, no aquí. Porque yo también predico, mando algunos mensajes por el internet. Al Señor, maestro, le dijeron, o rabí, ¿quién de estos pecó? ¿Él o su padre? Yo creo que yo estaba esperando que dijera él o su padre, cualquiera de los dos. Porque así fue la pregunta. La pregunta, ¿sí o no? Fue para una respuesta de que fuera él o los padres. Y ninguna de esas fue aceptada. Miren que a veces la respuesta que nos va el Señor no es la que nosotros esperamos. Porque ellos esperaban que él dijera, hombre, pecó él. O pecaron los padres. Le dijo, no pecó ni él, ni su padre. Esto pasó para que la gloria de Dios pueda manifestar. O sea, hay enfermedades que te van a dar a ti y que me van a dar a mí, es para que Dios se glorifique. Y te va a doler. Hermano, a Dios no le interesa nada porque Dios está en control de su vida. El control de tu vida y la mía la tiene Dios. Así busque usted al médico, al marmolejo, al médico cabeza, al médico yo me llamo, nada de eso va a servir. Así se tome lo que se tome, nada va a servir porque usted está en control en las manos de Dios. Y el día que Dios le plazca, si quiere, lo sana. Y si no, no. ¿Sabe que muchas veces Dios permite algunas cosas en nosotros es para que le busquemos? Porque cuando estamos sanos, no le buscamos. Sino que cuando tenemos este dolor, ay Dios, ahí sí estamos ahí. Dios sabe que estamos ahí. A su nombre. Entonces, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Sufre. Porque el evangelio es sufrido. Dice la palabra. ¿O no? Amén. Así dice, el evangelio es sufrido. Por eso. Son cosas que, pastor, cosas que uno, ay, espérate. Y a veces empezamos a blasfemar de Dios. Que Dios nos perdone, hermano. ¿Verdad? Que Dios nos perdone y pidámosle al Señor perdón porque a veces hemos hasta blasfemado en la carne, en la humanidad. Hemos blasfemado de Dios. Miren que Job, Dios dijo de Job desde antes que le pasara eso, que él era un varón valiente, recto. Dijo muchas veces en su ignorancia, dijo cosas. Y Dios le dijo, bueno, ahora te vas a seguir como varón, le dijo. Síguete como varón, le dijo. Y yo te voy a preguntar, y tú me vas a responder, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? Y no se quedó. Y más adelante, cuando lo entendió, dijo, alguien tiene que glorificar a Dios esta mañana. De oídas te había oído, más ahora, ¿cuánto tiempo había pasado? Mis ojos te ven, veo tú, ay. Y Dios bendijo el poder estarte. Pero ¿cuántos años pasaron? Bastante. Dale un aplauso a Dios en esta mañana, a su nombre. Así que, hermano, hay que sufrir penalidades. No que se levantan contra mí, que dicen eso, van a decir. Quiera usted o no, van a decir. Y huele en la carne, huele. Lo van a traicionar, lo van a traicionar. Cristo fue traicionado. Lo van a vender, Cristo fue vendido. Si el maestro fue vendido, usted y yo también vamos a ser vendidos. A su nombre. ¿No es así? Dice
espíritu. Espíritu Santo. No dice que fue el diablo. Y allá en el desierto es que estaba el diablo. Ajá, lo tentó. Y empezó a tentarlo, vino el tentador. Pero el Padre lo estaba probando. Y el cristiano tiene que ser probado y reprobado. Si no pasa el examen, si no pasa el primero, no pasa el segundo. Aquí, hermano, ustedes primero pasan tercero, ustedes primero pasan quinto. Pero acá en el Señor, a su nombre, de primero pasa segundo, y de segundo pasa tercero, y el tercero pasa cuarto, y el cuarto, a su nombre sea Dios. Aquí no se van a saltar los años. A no bendito. Allá en el IOP nos colocaron a nosotros unas instrucciones que para ser ministro ordenado teníamos que pasar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A mí me recibieron como 4 veces y a Norma. Y allá no había ni un papel. Nada. Y nosotros, pues, ¿qué? ¿Cómo así todo el mundo asciende? Y a uno le dan cositas, diga. Pero Dios sabe lo que hace. A su nombre. Gloria. Al nombre de Cristo. Gloria. Y cada escalafón tiene un curso, tiene una competencia, porque a veces la gente quiere escalar sin estudiar. Hay que estudiar, hay que preparar, y más cuando tiene que ver con las cosas de Dios, hay que prepararse. El mundo se está preparando para muchas cosas. El mundo se prepara. Amén. Por eso la tecnología cada día avanza. Y de 4G pasemos aquí a 5. Y de 5G a 6, así. Amén. Gloria a Dios. Acá nosotros nos preparamos en el Señor. Gloria a Dios. Pastor, disculpe, ahorita el Espíritu Santo me hacía una pregunta, ¿no? Que nos hiciéramos cada uno, ¿no? Que si así como el enemigo está preparando a su pueblo, nosotros también nos estamos preparando. Es un análisis. Él lo está diciendo. Es para meditar y es correcto. Sí, no estamos preparados porque el enemigo ya tiene preparado. ¿Y nosotros cómo estamos? Dice que su pueblo está dormido, está distraído en las cosas del mundo. Nos preocupamos más por lo del mundo que por lo de él. Nos da pereza ayunar, nos da pereza orar. Así es correcto. Mire que, y en la Biblia tenemos ejemplos. El Señor dejó parábolas. Las parábolas son muy importantes, hermano. Son enseñanzas muy buenas. Las 5 vírgenes. Amén, pastor, qué pena. Sí, ya. Mire, pastor, mire, ahorita el Espíritu Santo llegué tarde al culto. Le pido perdón a usted, pastor, al pastor Carlos y a mis hermanos. Llegué tarde al culto. Y apenas llegué, el Espíritu Santo me tocó con esta palabra. Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué me dice así el Espíritu Santo a mí con esa palabra? Que si nuestro Señor Jesucristo fuera venido hoy, yo me fuera quedado. ¿Por qué? Porque llegué tarde. Por llegar tarde. Mira que en lo mínimo Dios nos está probando, en lo mínimo Dios está pendiente de nosotros, porque son cositas mínimas. Por eso que la Biblia habla de la tilde y habla de la jota. Y a veces uno la pasa, Dios se la pasa, porque somos ignorantes en algunos aspectos. O sea, ignorar es desconocer. Amén. Desconocer. Pero cuando habla de la tilde, es que a él no se le pasa Nada. ni algo que sea pequeño o diminuto. Él quiere más de nosotros. Quiere mucho más. Entonces, esto es para que seamos calificados. Hermano, mire, la iglesia en este momento dado está siendo probada. Y este es el momento de prepararse. Amén. No es tiempo de dormir. O sea, estar metido en las cosas de Dios. Cuando tú te metes en las cosas de Dios, a ti se te pegan las cosas de Dios. Pero tú cuando empiezas a escuchar música mundana, se te pega la música mundana. Y ojo, iglesia, ahora es que tenemos que prepararnos. Porque el pastor en la iglesia le puede enseñar la verdad a usted, y usted en el internet le va a enseñar a mentir y con nada después. Claro. Sí. Claro, porque en internet usted encuentra de todo. Usted encuentra de todo. Y hay cosas buenas, pero es estar 50 y 50. No, y de la pronto, mitad no son y la mitad son. pastor, y de pronto hay cosas más malas. Eso le iba a decir. Y hay cosas, vea, más malas que buenas. Por eso hay que escudriñar. ¿Se me entiende? Pero hay personas que no escudriñan la escritura. Pues. Probar los espíritus nos manda. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos en la escritura. Estamos en la escritura. ¿Ya? Gloria al Señor. A su nombre. Por lo menos en este momento, aquí se van a mencionar algunos nombres que la Biblia no le va a decir a usted qué hacía esa persona. Pero cuando yo conozco a la hermana Marisol, Dios
puede permitir que la hermana Marisol se vaya por otro lado o la hermana se vaya con Cristo. Entonces alguien necesitaba a la hermana Marisol y viene y me pregunta, ¿usted conoce a la hermana Marisol? Claro, yo le puedo decir a la hermana Marisol, era así. Pero si yo no la conozco, ella simplemente, ella venía al culto, ¿sí o no? Eso no me sé. Pero cuando yo conozco de ella, lo que estoy hablando lo puedo decir con veracidad. Aquí hay nombres en la Biblia que la Biblia no dice quiénes eran, pero cuando usted va al internet le amplía a usted, y yo lo he escuchado, el pastor lo ha escuchado. Esto lo dice la Biblia, ¿sí o no? Pero lo dice, y a muchos, porque usted va a investigar. Hay que investigar. La concordancia de la misma Biblia que tú tienes te da para investigar, y la Biblia misma que tú tienes te dice escudriñar. Eso es investigar, porque muchas veces hay gente que se han matado con la misma Biblia. Hay gente que con la Biblia matan a otros porque enseñan mal, porque no investigan. Hay que prepararse, hay que decir: Espíritu Santo, que es el maestro, guíame para que yo pueda aprender bien y pueda enseñar bien. Entonces el maestro, ahora yo puedo ir al internet y el internet puede enseñar algo que no es así, pero si el Espíritu Santo me guía, él me dice: no te metas por ahí. Claro. ¿No es así? Amén. Él me dice: no te metas por ahí, porque lo que te está diciendo en Wikipedia o Google no es así. Entonces yo llego y lo dejo ahí. La Biblia dice: retener lo bueno y desechar lo malo. Amén. ¿O no es así? Amén. Entonces cuando usted es un nombre, por eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí. Amén. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia, mire, yo me acuerdo en estos 20 y pico de años que tengo en el Señor, cuando yo llegué, las enseñanzas bíblicas eran horribles. Horribles. No todo el tiempo, ¿sí? Estoy hablando de mí y lo que yo viví. ¿Por qué? Porque era una discutidera. O sea, cogían la enseñanza, era para cada uno defender su posición. Yo me digo, ¿cómo se sentiría el Señor? A veces yo me colocaba a pensar y decía: pero hermano, ¿por qué pelean tanto? En la iglesia, cuando el aporte del uno y el aporte del otro, el de acá, es para edificación. Y si el pastor o el líder se equivocó, lo llama y le dice: era de esta manera, porque nosotros nos podemos equivocar. Venga para acá. Y le enseña y le hace ver y le muestra el camino que. Un día estaba predicando, Apolo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no, hermana Rosa? Ojo, estaba Apolo predicando y estaba Priscila de aquí, estaba aquí, escuchándolo. Y cuando terminó, dice que le mostraron el camino de Dios mucho más que excelente. O sea, le enseñaron la palabra de una mejor manera, de una forma más clara. Pero hay personas que no les gusta dejarse enseñar. Hermano, las experiencias a uno le enseñan, y los años en el Señor, hablo de las personas porque a mí me gusta estudiar la palabra de Dios. Y no voy a decir que me lo sé todo, no, yo inclusive puedo decir, necesito. Aquí dice: no un neófito. Dice: y un neófito es un inexperto. Coloca hombres fieles, amén, que usan bien la palabra. Gloria a Dios. Mire, si en algo hay que tener cuidado, hermanos, en la palabra. Yo le digo esto, ¿sabe por qué? Porque hay que le quite y hay que le añade. Ayer se predicaba de que cuando pasara un camello, dice que mejor era que pasara un camello por el ojo de una aguja. Si los ricos no pueden entrar a los cielos, decía mucho. ¿Sí escuché yo? Y hablaba, mire, del camello. Cuando eso no es así, dice que en Jerusalén había un lugar, una puerta que se llama la puerta de las aguas. Pero eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice. Eso usted va y lo investiga a su nombre. Amén. Entonces hay que investigar. Hay que ser un ministro de Dios o un siervo de Dios competente. Dice: y de palabra. Porque a veces sabemos cosas del mundo, sabemos bastante de filosofía del mundo, pero la palabra, nada. Pero cuando estudiamos la palabra, más sabemos de la palabra. A su nombre. Entonces hay que sufrir penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuáles son los negocios de la vida? Dice: a fin de agradar al que lo tomó por soldado. Ahí está. Yo se la dejo ahí. Pero esto es la palabra de Dios. En los negocios de la vida, gloria al nombre del Señor. Y también el que lucha como
atleta, no es coronado sino lucha como legítimamente. Y el 6 nos confronta más, dice el labrador, para participar de qué. Hoy en día mucha gente está gozando del trabajo que hicieron otros y están bien sobre ruedas, pero no temamos, hermano, que aunque el hombre no vea eso, Dios sí lo mira. Señor nos permitió a nosotros hacer un trabajo en donde estamos bastante recorrido. Muchas veces me tocó salir a pie del río Milla con la maleta arriba así, y por muchos lugares pasamos haciendo el trabajo. Pastor Carlos sabe cuando fuimos a cargar los palos allá para unir Victoria y muchas otras cosas. Hermano, mucha gente no ha pasado por eso. Y hoy, como no conocen de nada, hablan fácilmente porque están sobre plataformas. Pero para participar de los frutos hay que trabajar primero. Dice la Escritura, hay que trabajar primero. Hay que trabajar primero. Y si se trabaja en la obra de Dios, Dios sabe recompensar bien, hermano. Amén. A su nombre. ¿Cuántos alaban en esta mañana? Por eso es que si no gloria a Dios, si no Dios bien, si no también gloria a Dios. Porque Dios sí sabe recompensar. A su nombre. Al nombre de Cristo. Entonces, el 7 te dice, ¿quién me lo lee? El 7. Considera lo que digo, el Señor te dé entendimiento. Entendimiento. ¿Y qué entendimiento? Dicen todo. Dice todo. Dice en todas las áreas, hermano. Porque Pablo era un hombre versátil. Y eso quería que fuera Timoteo. En todo. No en algunas cosas. Dice que el Señor te dé entendimiento. Hermano, el entendimiento va ligado al discernimiento. Que hay cosas que nosotros nos están faltando demasiado. El diablo a veces nos la gana porque nos falta discernimiento. A veces nos equivocamos porque nos falta meternos más con el Espíritu. Pero cuando la persona se mete con el Espíritu, yo sé, le animo a usted, métase con el Espíritu y verá que el Señor empieza a mostrarle cosas. A su nombre. Gloria. Y el Señor le da entendimiento. De repente usted no sepa muchas cosas, pero el Espíritu Santo empieza a enseñarle. Amén. Empieza a dirigirle. Porque Él no quiere usar a usted. Yo estoy convencido. Él no quiere usarme solamente. A usted lo quiere usar también. Porque usted es un instrumento en la obra de Dios. Amén. ¿Saben que una casa, por lo menos hay que colocarle por lo menos 4 puntales que son de la esquina? Y usted le quita uno, se cae. Hay que colocarle los 4 y 6 para que vaya más responsable. Quiere decir que cada puntal es importante. O sea, cada miembro en la obra del Señor es importante. Amén. Cada miembro en la iglesia del Señor juega un papel importante. Así que de repente usted por allá no es importante, pero para Dios usted es importante. A su nombre, a su nombre. Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que se acuerde? Acuérdate cómo sufrió. Acuérdate cómo padeció. Acuérdate todo por lo que le tocó pasar. ¿Por qué? Porque no es que, usted sabe que un atleta, la finalidad es llegar a la meta. La finalidad es tener la corona. Pero no llega si no lucha legítimamente, porque acá en el Señor no hay trampa, no hay trampita. Y si afuera, tiene que prepararse, tiene que tener disciplina. Allá por eso usted ve que futbolista gordo no hay. Futbolista gordo, ellos no, ya lo ponen alineando y cubriendo. Por eso, muy pesado, que no puede correr, pues. Ahí tiene que ser en atlético. Ellos dijeron, porque mis hijos estaban en Tumaco bien gorditos, ellos dijeron, nosotros no vamos a hacer gordos. Y empezaron a buscar cómo bajar de peso y bajar. Por todo lo que uno se proponga en la vida. Amén. Y hay que tener para todo, hermano, disciplina. Hasta para comer hay que tener disciplina. Muchas veces uno, yo por lo menos soy uno que me gusta comer rápido. Y vas a decir, ay, claro, coma rápido, coma despacio. Mastique bien. Los médicos dicen que hay que darle no sé cuántas vueltas. Hasta para eso hay que darle tanta. No, yo no que tanta vuelta ni que cuente más cuando la comida está. ¡Ay! Sabrosa. Pero hasta para eso hay que tener disciplina. ¿Ah? A su nombre. Cosa seria. Entonces, hermano, dice, en el cual sufro penalidades, le está diciendo Pablo a Timoteo, hasta prisiones a modo de malhechores. O sea,
aquí y no soy ningún vándalo. Yo estoy aquí y no soy ningún malhechor, pero estoy aquí, le está diciendo. ¿Ah? ¿Cómo te parece? Amén, hermano. Y nosotros ¿dónde estamos ahorita? Relajados. Estamos libres acá. Hermano, están para eso. Hermano, no adoramos a Dios. Nosotros mismos estamos libres. Libres para adorarte. ¡Ah! ¡Santo! Y a veces te métase como si usted no lleve a nadie aquí. A impresionar a nadie. Usted métase con su rey. Levante sus manos, arrodíllese, haga lo que quiera, pero métase con su Dios. Liberar la mente de toda preocupación. Santo es el Señor. Entonces, póngale cuidado. Y dice, por tanto todo lo que, versículo 10, lo soporto. ¿Por amor a quién? A los escogidos. Para que ellos también obtengan la qué. ¿La qué? La salvación en Cristo Jesús. Dice, con gloria ¿qué? Eterna. Entonces Pablo lo sufría todo, era ¿por qué? Para que los demás fueran salvos. Para que los demás obtuvieran la salvación. ¿Sí ven? ¿Cómo es la cosa? Amén. ¿Qué es lo más importante? 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. A su nombre. Hermano, por ahí anda la historia, que no lo dice la Biblia, de cómo murieron algunos de los apóstoles. ¿Sí o no? Por ahí dice alguna historia en internet y eso le ayuda a uno. ¿Por qué? Porque cuando uno ve la vida de cómo murió Pedro, no dice, wow, esta gente la dio toda. Y uno aquí relajado, tranquilo, donde si usted quiere, va a un lugar, amén, y le dice, bueno, ¿cómo quiere la habitación? ¿Con ventilador o con aire acondicionado? ¿Sí o no? Usted dice, no, pues con aire acondicionado. O si hace daño, pues con ventilador. Pero le dan la facilidad, así usted pague. Pero a muchos de los discípulos les tocaba dormir en el piso. Otros dormían en las cárceles. Y nosotros estamos aquí bien. Y así nos quejamos muchas veces. Y no hacemos la obra del Señor. A su nombre. Tanta quejadera, hermano. Dios mío, qué cosa para impresionante. Yo me acuerdo que cuando empecé la obra de Dios, no teníamos esto sofisticado. No teníamos esto. Teníamos unos tarros. Y con unos tarros, esos tarros armados con el pastor Johnny, hicimos una timbaleta, unos cununos. No teníamos eso donde están las cosas allá arriba, que son sofisticadas, con cununos. Los amplificadores, esos sonaban. No salía la voz como ahora. Llegamos al templo, nos arrodillamos, sacamos el primer culto de la silla, la lluvia, ¿no? Así hacíamos. En Semana Santa hacíamos hasta así, oculto en el día. Salíamos de esta esquina y ¡pum! Nos íbamos a la otra. Salíamos y nos íbamos a la otra. Y nos íbamos a pie. A pie. Nada que en otro carro, a pie. A su nombre. Y así empezamos a hacer la obra del Señor. Entonces no es fácil. Hay que esforzarse. Amén. Hoy cualquier sol ya lo permite. Vea, andamos tocando la serenata de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Hermano, muchas veces la guitarra con el aguacero tic se nos desprendía en la parte de atrás. Con el hermano Jessy. Y mi hermana es. Y sabe que llegamos a algunos lugares y nos estaban a 500 pesos. Una vez llegamos donde un hermano, y el hombre tiene plata, tiene. Nosotros dijimos, oiga, y nada era para nosotros, era para comprar ladrillo, para comprar cemento, para comprar varillas para la obra. ¿Sabe cuánto nos dio? 1,000 pesos. Ay, no. Un pastor, en una ocasión se murió un hermano de la iglesia. Él era concejal. Ya falleció, Dios lo tiene en su gloria. Y nosotros dijimos, bueno, como concejales, nosotros le hicimos esta campaña, porque sí hacíamos campaña a los políticos. Ay, no, nos metían de una manera impresionante. ¿Y sabe cuánto me dio? Para la caja del hermano, 5,000 pesos. Hay la gente que, ay, Dios me para la obra del Señor. Cuando sabe que tiene cómo aportar, ay, no, así no es. Gloria a Dios, eso no está bien. Yo le digo a este hermano, es para que nosotros seamos abiertos. Amén. Desinteresados en la obra del Señor. Gloria. Ahora, cada quien ve como quiere, ¿no?
Yo no estoy obligando a nadie, pero sí, cuando usted ve la palabra, Pablo sí es lista, Pablo es fuerte. Sino que a veces no nos metemos donde están las perlas. Pero Pablo es fuerte invitando a los hermanos a que den por la obra del Señor, porque Él es el ejemplo. Uno predica con el ejemplo, hermano, gloria al nombre del Señor. Y porque el esfuerzo no solamente es con las manos, es con el bolsillo también. A su nombre. Porque algunos no pueden hacer, un ejemplo, el hermano Alito, digamos que no puede dar porque no tiene empleo. Pero dice, aquí está mi hermano para venir a tirar paga. Pero la hermana que no puede venir, pero a mí yo pongo este bulto de cemento. Tanto sirvió la hermana que puso mucho cemento como el que puso las manos. A su nombre. Y cada uno va sirviendo en el área que Dios le permite. Gloria a Dios. Y cuando vemos que el lugar o lo que compramos, no dice el pastor yo hice, lo hicimos. Porque todos colocamos nuestro grano de arena. Al nombre de Cristo. O cuando se realizó cualquier labor en la obra del Señor. Y si la hizo usted, va a tener recompensa. Porque ni aún un vaso de agua se quedará sin recompensa en la obra del Señor. Entonces, sufrimos, también reinaremos con Él. Pero quiero decirle que el reinado no es aquí. O sea, mientras estamos aquí no. No estoy hablando del milenio, no. O sea, ahorita aquí, no. Pero aún así el Señor nos bendice también. Aún así, a su nombre. Pero hay que servir en la obra. Sirva en la obra de Dios. Quiero invitarle en esta mañana a la iglesia, sirve en la obra de Dios. Y no sirva donde usted piense y cree que todo está bien. No, ninguna iglesia las cosas todas están bien. En toda iglesia que usted vaya van a haber dificultades. En toda iglesia que usted vaya van a haber problemas. Jesús andaba cargado de problemas, porque toda la gente que lo seguía tenía problemas. A su nombre. Ellos quieren ir a la iglesia donde todo esté bien. Falso. 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 En la obra de Dios hay sufrimiento, hay penalidades, hay problemas, hay cargas, hay dificultades. Esto no es fácil, hermanos. Esto es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El que no tiene una cosa, tiene otra. No, por lo que enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero la verdad que la iglesia es como un hospital. Es un hospital prácticamente. Es un hospital donde recibimos a los enfermos del alma. Por eso hay un panfleto que dice la clínica del alma, dice. A mí me gusta ese, no lo he visto por ahí, a veces lo andan vendiendo por ahí. A su nombre. Y entonces en el versículo 14 dice, recuérdale esto, exhortándole lo que estoy haciendo yo en esta mañana, ¿o no? Amén. Así que dice, recuérdale esto, porque a veces nosotros somos dados a qué, a olvidarnos. Versículo 14, porque dice un obrero que calificado o aprobado delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada qué, hermano, es tiempo, no es tiempo de estar discutiendo tanto. Amén. Es tiempo de avanzar a su nombre. El pueblo de Israel, muchos no salieron del desierto por la palabrería, por estar discutiendo, por estar diciendo, mejor estamos en Egipto. ¿Ah? Sigue avanzando. Sigue avanzando. No puede discutir con nadie. Dice, lo cual para nada aprovecha, sino que para perdición de quién? De los oyentes, la gente de afuera, que nos ve litigar, que nos ve discutir, que nos ve pelear. No, si entre nosotros hay algo, arreglémoslo acá. Amén. Y aquí empezamos, procura con diligencia, o sea, rápido, de manera locuaz, presentarse a Dios, aprobado, o sea, calificado, como obrero o como servidor, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la ¿qué? La palabra. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Esta. Profundo eso es. Sí. Profundo. Claro, pues. Procura, es que cuando dice procura, es disponte, porque nosotros ninguno calificamos, pero cuando hay disposición, a medida que va avanzando, Dios nos va ayudando y usted va cometiendo errores, pero en el proceso Dios nos hace llorar. Todos los discípulos pasaron por ahí. Mire, yo le diría, mire, no, y esto nos va a confrontar, y yo no quiero cuestionarlo, pero si usted lee aquí, dice aquí en el Salmo 33 dice así, ¿no? Búsquelo en su Biblia para que lo vea.
poder corroborar esto que le voy a decir ahora. No es para cuestionar, sino para meditar simplemente. Gloria a Dios. Todavía tenemos unos tiempos, unos minutos. ¿Lo tiene? Salmo 33 lo tiene. Amén. Mire lo que dice. Alegraos, oh justo de Jehová. Dice, los íntegros es hermoso la alabanza. Paramos ahí. Le voy a hacer una pregunta. ¿Quién escribió este salmo? Le estoy haciendo una pregunta. ¿Quién escribió este salmo? Y David era íntegro. Para mí no era íntegro. Para mí no era íntegro. Porque si hubiera sido íntegro, no hubiera mandado a matar a Urias. Pero él escribió. Y hoy nos sirve a nosotros. Pero he sido yo llamado a hacer ver los errores de David. ¿Yo soy a juzgar a David? Yo no he sido llamado a juzgar a David. ¿Por qué? Porque como David cometió esto, yo cometí otra cosa. ¿Y qué es una persona íntegra? Busquen el diccionario y le dice que íntegro es que no tiene ¿qué? Ninguna tacha. Entonces todo el corazón, como el corazón de Jehová después que lo humilló delante de Dios. Ahí está. Ahí está. Entonces, se humilla. Entonces, si yo peco y me humillo, usted no tiene por qué criticarme ni juzgarme. Amén. Pero así pasa. Mucha gente, a veces la gente peca y se arrepiente. Y los mismos hermanos de la iglesia te siguen juzgando. ¿O no así? Así pasa, seamos sinceros. David pecó y lo que hizo fue una aberración. Y escribe aquí en los íntegros. Y muchas veces decimos, pero usted no puede hablar de lo que usted no vive. Pero es que él se humilló. Entonces, si tú y yo pecamos, pero nos humillamos, Dios nos perdona. Y la Biblia dice que Por eso, el corazón de David, a Dios le agradaba el corazón. pastor, No era porque no hacía cosas malas, sino que le agradaba. por eso, pero es que escúcheme bien. Escúcheme bien. Aquí no estamos, póngale cuidado, para mirar a una persona. No. Aquí es el corazón. Cuando usted lee la Biblia dice, ¿quiénes entrarán al reino del cielo? ¿Qué lo dice? Dice David. Dice los limpios. O sea, ya no es David. A Dios le agrada no solamente David, sino el que es de corazón limpio. O sea, hoy es cualquiera. Ayer fue David, pero David ya pasó, hoy estamos nosotros. A su nombre. Después de David quedó Salomón. Y Salomón, sus pies casi se resbalan. Por casi. Y él mismo escribe. ¿Me entiendes? Cuando David escribe eso, no porque él era íntegro, porque si tú eres íntegro, hermano, usted no puede decirme a mí que algo es blanco cuando es azul. Yo me paro diciendo es azul. Si usted busca el significado de la palabra íntegro, David no fue íntegro delante de Dios. David se humilló. Y como usted y yo, muchas veces no hemos sido íntegros delante de Dios. Hemos pecado, hemos fallado. Pero cuando Dios ve, así como hizo David, que se humilló, lo que nosotros hacemos, Él nos levanta. ¿Sí me entiende? Cuando Él ve, porque David pecó, y cuando el profeta lo confrontó, que le puso una parábola y le preguntó, ¿qué crees que se debe hacer con este hombre? ¿Qué dijo David? Mátalo. Es digno de muerte. Y se acusó con su propia ¿qué? Con su propia palabra se acusó. Y cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, el hombre casi se va de para atrás como condorito. ¡Plop! Así mismo con nosotros. Porque yo estoy convencido que la obra de Dios no es para que un hombre le agrade, sino para que la iglesia, y la iglesia es un cuerpo. Amén. La iglesia es un cuerpo. Dice, en los fieles, dice en los íntegros. No dicen el íntegro, o sea, muchos, a su nombre. O sea, esto es para nosotros. Entonces, cuando nosotros reflexionamos, y cuando dice, si se humillare mi pueblo, no habla de uno, dice mi pueblo, y el pueblo de Dios somos muchos, sobre el cual mi nombre es invocado. Sino que la Biblia te muestra historias de personas que pasaron. Pero hoy en día, de nosotros se está escribiendo una historia en el cielo. Y Dios conoce tu corazón. Y Dios conoce mi corazón. Dios sabe quiénes somos. Ni usted ni yo conocemos nuestro corazón. Dios no lo conoce. Y Dios sabe
¿Cuántas batallas tenemos que sufrir? ¿Cuántas luchas? Mire que David legalmente no le hacía falta nada. Y hay personas dentro de la obra de Dios que le faltan muchas cosas. Que le faltan muchas cosas, hermanos, que sufren. Pero a David no le hacía falta nada. Él podía escoger de las concubinas que tenía cualquiera. Pero lo hizo. Lo hizo. Y mandó a matar a uno de sus mejores escuderos. Y mintió delante de Dios. Eso no es ser íntegro. No es ser íntegro. Pero no lo juzgamos. No lo acusamos. Amén. Porque mañana nosotros también pecamos. Pero en la obra de Dios, por eso dice acá en el Nuevo Testamento, ya la cosa se amplía, porque dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque dice, por lo mismo que tú mides, serás medido. Es que dice la Escritura. Amén. Pero aquí, ¿sabe, hermano? Yo digo, solamente es la gracia de Dios. Amén. Y la misericordia. A su nombre. Pero, así como David tenía que decir, el corazón conforme Dios, usted y yo también, eso nos pide el Señor a nosotros. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, hermano. Todo lo que quedó aquí es ejemplo simplemente, para que nosotros hagamos lo mismo. Aquí Pablo le dice a Timoteo, un obrero calificado, aprobado. Recuérdale delante del Señor que no contiendan con palabrería, la cual para nada aprovecha, sino para perdición. Procura con diligencia. ¿Qué le está diciendo a Timoteo? Y hoy esto es para mí y es para usted. Presentarte a Dios calificado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, mas evita, hermano, hay que evitar, dice, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra, dice, carcomerá como gangrena, de los cuales son, note bien, Himeneo y Fileto. ¿Qué le dice la Biblia a usted? Yo le dije que iba a hablar de Himeneo. El internet de la Biblia no le dice a usted quién era Himeneo y Fileto. No le dice. Pero ahí dice que eran ¿qué? Impíos, estaban en la iglesia. En la obra. Eran personas que obstruían la obra, que no dejaban trabajar, que no eran una ayuda, pero estaban ahí. No dejaban avanzar. Entonces por eso Pablo le dijo, vea, y lo menciona. Y lo menciona. Amén. Dice, como Himeneo y Fileto. ¿Quién conoce Himeneo y Fileto? Nadie. Pero aquí dice que se desviaron de la verdad. ¿Y qué decían? Que la resurrección ya se había efectuado. Dice, y trastornan la fe de algunos. Hay gente, hermano, así en la iglesia, que cuando el pastor está predicando algo, ellos contienen. Lo que yo le decía que viví en alguna ocasión. En alguna ocasión, la hermana estaba predicando y el de acá hablaba, y el de allá hablaba. Ojalá todos hablaran para el mismo, sino que cada quien, y así salía la gente. Y eso, la persona, o sea, a nosotros nos daba vergüenza invitar un invitado. O sea, alguien traerlo. Porque ellos decían, ¿para qué vuelvo a ir a la iglesia así? Cuando a la iglesia se va es aprender. Amén. A conocer más y más de Dios. A su nombre. Y si nosotros mismos dentro de la obra empezamos a pelear, a litigar, algunos pensaron querer saber más. No, cada uno da su aporte y con ese aporte, aleluya. Pero estos tipos que están aquí, tremendo. Himeneo dice aquí. ¿Y cuál es el otro? Terrible, este tipo de gente así. Oh, Están predicando y conocen Biblia, la conocen. Y conocen. Usted se acuerda que allá en Tumaco teníamos un hermano que hasta se explotó, ¿se acuerda? Se explotó, él sabía Biblia. Tenía conocimiento. Pero era muy contentioso. Y con la gente así, muchas veces la gente no quiere ni estar con él. A ver, que procuremos ser esa persona que la gente quiera estar con él. A su nombre. ¿Se acuerdan que el hermano se explotó cuando murió? Porque quería él, todo lo que decía era, y a la autoridad no la respetaba. A su nombre. Él empieza con la D, acuérdate bien. Gloria al Señor. Entonces, dice, gloria a su nombre. Dice, el 19, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que A los que son suyos. y usted y yo, mire, yo le quiero decir que usted, que Dios lo ama en esta mañana. Amén. Mire que Dios nos ama a nosotros no porque no pecamos. Mentira. Si no hay hombre que tiene nunca peque. Dios nos ama siendo pecadores.
¿Sí me entienden? Aquí no es porque de acá hizo una cosa, olvídese. Aquí fallamos delante de Dios. Yo me considero un pecador delante del Señor. Y he dicho muchas veces, amén. No que ande haciendo cosas como ya usted sabe, pero uno peca hasta con el pensamiento. A veces con el pensamiento peca. A veces se hace película aquí en la mente y que usted lo ve y no es así. Uno está pecando y está haciendo películas del hermano, de la hermana, de mentira. Por eso que el diablo no tome tu mente, hermano. Que tu mente la tome el Señor. A su nombre. Entonces, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia estas cosas, será instrumento para honra. Entonces, ¿qué es que hay que hacer? Limpiarse. Amén. Hay que limpiarse cada día. A su nombre. Y aquí quien nos limpia, ¿saben qué es? La palabra. Porque el Señor le dijo a los discípulos, vosotros estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra. Entonces, si la palabra no es que la palabra es agua que limpia, amén. El agua tiene que limpiar. A su nombre. El agua nos limpia. Y verá que nosotros somos nuevos y el Señor nos restaura. Por eso si usted pecó y falló y Dios lo levantó, de repente lo critica y dice que usted sigue para adelante. Usted sigue avanzando. Y ya Dios lo perdonó. Si queda mancha, se vuela, pero usted sigue avanzando. Lo que tiene que hacer es no lo haga más. Amén, pastor. Lo que yo les decía el día de la Biblia, nosotros hagámonos unos conocedores de la palabra y estudiemos bastante la palabra. Amén. Porque mire, cuando usted ha estudiado la palabra, sea quien sea, le puede estar predicando, pero como la Biblia nosotros nos manda que seamos prudentes y dice retener lo bueno y desechar lo malo. Alguien me está predicando cosas que no van con la Biblia, yo no le digo nada, pero hoy yo no lo acepto. Claro. Puede ser quien sea, No es que porque yo conozco la palabra. Y téngala ahí. ¿Se acuerdan ayer? Eso está en Gálatas. Cuando habla de otro ¿qué? Evangelio. Dice, si aún ¿qué? Un ángel. Si aún un ángel dice, viniera predicando, y dice, otro ¿qué? Evangelio, no lo reciba. Ahí está. Ahí está. ¿Entienden? Dice, no lo recibáis. Pero si alguien está predicando esta palabra, usted reciba. Ay. Porque esta palabra es espíritu y es verdad. Por eso dice, pero el fundamento y el fundamento de Dios es la palabra. La palabra. Dice, está firme. Mira, hay cosas de la palabra que son fuertes. Y a mí me han caído pesadas. Pero yo tengo que recibirla. Amén. Mensajes como el mensaje del viernes, fue fuerte. Pero yo tengo que recibirlo porque es palabra de Dios. Y es para que nos alineemos. Y es palabra del Señor. Para que nos corrijamos. Y le obedezcamos al Señor. Amén. Dios no habla por casualidad. Cuando Dios habla es porque Él conoce el estado de vida en el que estamos y quiere que su iglesia se corrija. Y ahí entramos todos. Amén. No es para cuestionar, sino para corregir. Y nos metiendo más. Miren lo que dice Pablo a Timoteo. ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles. Al parecer como que el hombre estaba siendo invadido un poquito por eso. Sí. Entonces, pero le dice, escápate y tú no salte ahí. Y claro que, miren que hay jóvenes que son como diferentes, ¿no? Como que ellos son más llamados a ser ese que predica, que enseña. Yo he visto en este tiempo hasta niños predicando, que Dios los consagra desde su niñez. No que no vaya a compartir con los otros niños, no, porque nosotros no podemos privar a un niño de su niñez, o a un joven de sus cosas jóvenes. Pero hay unos que han sido selectos, apartados para XY labor, ¿me entienden? Entonces tienen que apartarse para esa labor que el Señor lo llamó. Y ven que en esa gente fluye la palabra y dice, wow, amén. Dice, wow, pero cómo Dios usa ese joven, cómo Dios usa ese niño, cómo Dios nos habla. Y uno, digamos la verdad, se tiene que quitar el sombrero. Gloria al Señor, porque lo que predica es así. Y con denuedo, hermano, la palabra es tremendo. Pero desecha las cuestiones necias. O sea, hay cosas que hay que quitarlas, sabiendo que, dice, generan contienda. Pero el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable
Hermano, porque el zapatero hace un zapato. Si usted va a enseñar la palabra, prepárese. Prepárese. Yo se lo digo porque esto de la palabra es bien delicado. Entonces, en lo que usted pueda, prepárese. Que diga el Espíritu Santo, habla por mí. Y verá que el Espíritu Santo le guía. Amén. Usted no puede ir a un colegio a hacer un examen si usted no ha estudiado. Usted se va a fallar. Pero si usted ha estudiado, el Espíritu Santo le recuerda lo que usted estudió. Amén. Entonces, en lo que usted pueda, prepárese y luego abandónese en la mano del Señor. Y verá que Dios usará su boca. Suelte, diga lo que es, que el Señor está ahí, a su nombre. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios conceda que se arrepienten. Ahora bien, miremos algunos textos acá. Alguien que me busque Hechos 2:22. Vamos. Otro que me lea. Voy a editarlo, hermana Marisol. Busque usted Hechos 2:22. Rucarime. Busque Romanos 14:18. Pastor Carlos. Busque Romanos 16:10. Si no lo es, me pregunta. Hermana Benedita. Busque 1 Corintios 11:19. Lo voy a repetir. A ver. Hermana Marisol, Hechos 2:22. Rucarime, Romanos 14:18. El Pastor Carlos, Romanos 16:10. Hermana Benedita, 1 Corintios 11:19. Hermano Alto, 2 Corintios 10:18. Y yo termino con 1 Tesalonicenses 2:4. A ver, ¿quién dijo yo? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¡Oh! Tremendo, ¿no? O sea, cosas que no queremos, cosas que no deseamos. Usted leyó, hermana Benedita, el de 1 Corintios 11. Mire, ¿no? 11:18. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya ¿qué? Disensiones, cosas que no queremos, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son ¿qué? Aprobados. Esto es confrontante. Vamos con el otro. Vamos. Saludar a Pérez, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Mire, ¿quién conoce aquí a Pérez? ¿Yo? Se nombra de Pedro, se nombra de Mateo, se nombra de Juan. Pero aquí dice que a Pérez era ¿qué? ¿Qué dice Pérez? ¿Que era qué? Aprobado. ¿Que era qué? Calificado a su nombre. Mira que hay gente que nosotros ni conocemos y quizás su comportamiento es mejor que uno. Dice que es aprobado. Siga con el otro. Amén. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Oiga, el más grande. ¿Varón qué? Jesús mismo tuvo que ser aprobado. ¿O no fue así? Amén. Algunos no lo aprobaron, pero uno ya sabe que eso es mentira. O sea, los que le tenían envidia. Dice, varón aprobado ¿por quién? Por Dios. Amén. Pero también es por los hombres. A su nombre. Vamos con el otro texto. Porque en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¡Oh! Repítalo otra vez. En 18. Porque En esto. en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Oye, qué lindo es, ¿no? Cuando los hombres le dicen, pero estamos hablando de algo que usted hace y que los hombres dicen, hermano, Dios lo bendiga. Hágale. Mis hermanos, esto es muy lindo y muy hermoso. Mire, cuando nosotros somos aprobados, por Dios, que hacemos las cosas bien, hasta el mundo nos defiende. Claro. Pero cuando no somos aprobados, vea, no me hable de tal lugar, no. Así es. No me hable de ese hombre. Pero cuando somos aprobados por Dios, que hacemos las cosas bien y andamos como dice la palabra, Sí. el mundo responde. Vea, le dicen, ustedes están hablando De de pastor. ese pastor. Así es. Usted no lo conoce. Yo lo he mirado haciendo cosas buenas. Pero cuando uno está entre una
una pata allá y otra acá. Dice, vea, de ese hombre no me hable. No me hable de ese hombre. Oiga, y qué bonito. Eso es correcto. Sí. Mire que dice la Biblia, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quién. A Dios, dice la Biblia. Aleluya, gloria Hermana a Dios. Sandra. A veces, por ejemplo, yo digo, ahorita que pasó me dice a veces Semana Santa, más adelante a ministrar, para mí es una prueba porque yo le voy al altar mucho, a mí me gusta mucho el altar. Ya. Pero a veces el hombre tampoco no le aprueba lo que uno hace, porque a veces piensan que lo que es aprobado es lo que uno hace en el altar, pero lo que uno hace acá no es aprobado. Entonces, como yo no me gustaba el altar y yo era líder, entonces la hermana me decía, Alexandra, siendo usted líder, tiene que predicar. Pero yo no me sentía capaz de predicar porque yo me daba miedo a decir algo que no era. Yo le rechazaba mucho el altar. Y ella siempre me colocaba a mí en la lista para que yo predicara. Y a todo el mundo le decía que yo no era para tener el ministerio porque no predicaba. Pero una vez un culto de jóvenes que hubo una campaña, un pastor que era de Puerto Rico vino y me dijo, Hermana Sandra, ¿por qué le huyes? Me dijo, tú le huyes al altar. Tú le huyes al altar. Pero también dijo, pero lo que tú haces ha llegado a la presencia de Dios. Que también yo me deleitaba en lo de acá. Amén. Parece en la barrera, hacer esas cosas. Está pendiente, pero no en el altar. Pero yo no me quedé con eso y dije, Señor, yo quiero también servir en donde tú me pongas. Entonces, cuando me llama mañana ya es una prueba. Pero yo dije, Señor, no voy a decir más no. Bueno, hace un rato leíamos donde le dice Timoteo a Pablo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahora, hay áreas donde uno las maneja. Y no porque uno no quiere, sino que no las maneja. ¿Sí me entienden? Y hay áreas que sí las manejan, donde Dios. Pero hay áreas donde sabe que sí las maneja. Mira, el problema, ¿sabe qué es lo más tremendo? Es que nosotros estemos pecando. O sea, que estemos en pecado. Eso es lo más tremendo. Eso sí es un obstáculo, impedimento. Pero si usted es una persona que, ¿por qué? Mire, nótese bien que, hablando de la predicación un poquito, todo cristiano debe de leer la Biblia. Amén. Todo, y así quiera que usted lea 2 o 3 versículos, la está leyendo. Y de cada versículo tiene que sacar una reflexión. A veces el problema no es de Dios, es nuestro. La predicación no tiene que ser ni 1 hora, ni 2 horas, ni media hora, ni lo que Dios quiera que predique. Humillar la escritura feroz. Claro. Entonces hay cosas que nadie nace, perdónenme la expresión, como que sabiendo, se van aprendiendo. ¿Sí me entienden? En el ejercicio, ¿sí? Hay otras en donde no se le llamaron para eso. Pero en sí, para predicar la palabra, porque si usted lo predica desde aquí, tiene que predicar afuera. Y tiene que hablar a su vida y a la gente de afuera también. A su nombre. ¿Por qué? Yo les decía de la hermana Marisol. Si yo conozco a la hermana Marisol, yo puedo hablar de la hermana Marisol. Salgamos de ahí. Si yo conozco a Cristo, yo puedo hablar de Cristo. ¿Cómo yo voy a hablar de alguien que no conozco? Pero a Cristo se lo conoce por su palabra. Entonces el cristiano debe escudriñar la escritura. Todo cristiano. Y si en algún momento el pastor le dice, hermano, predique eso que usted en la mañana leyó. ¿Cuánto? 10 minutos, ese fue el mensaje. 15 minutos, ese fue el mensaje. ¿Ya voy a entender? Entonces el problema ya no es nuestro, no es de Dios, es nuestro. Que a veces no estamos estudiando en la casa. A su nombre. Tenemos que estudiar la escritura. Amén. Mire usted con un pasaje, por ahí se va. Y el Espíritu Santo le da entendimiento en todo. Así que esto lo sirve para la reflexión. ¿Alguien me dijo el otro texto? Hermano Aldo. Era 10. ¿Ah? 10. 10:18, segunda de Corintios. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¡Oh! ¿Sí ¿Sí ve? ¿Está viendo? Aleluya. Yo puedo alabarme. Y alabarme es decir, yo soy esto y esto y esto y esto. Eso lo dice usted. Pero delante de Dios, ¿será que es aprobado? Entonces, en síntesis, ¿tenemos que ser aprobados? ¿Tenemos que ser calificados? Sí. A su nombre. No es alabado o aprobado el que se alaba. Y hay gente que sí se alaba. Yo hice esto, yo hice lo de acá, yo hago lo de allá. Deje tanta alabanza. Yo el que mejor predico. No, de que eso no, olvídese. Más bien lo que usted sabe, enséñeselo a otros.
mencionar si usted está, porque usted está reviviendo en otros, por lo que usted enseñaba a su nombre. Y terminemos todos con 1 Tesalonicenses 2:4. Ahí terminamos esta enseñanza. Recuerden que la titulamos calificado o aprobado, que quiere decir lo mismo. ¿Estamos ahí? 1 Tesalonicenses 2:4, que dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Estamos ahí? Amén. Recuerden que fuimos, y cuando dice fuimos, está hablando con 10 o 4, con todos. ¿De qué está hablando? Del Evangelio. Y el Evangelio, ¿quién ha sido llamado a predicar el Evangelio? 1, 2, los pastores, todos. Todos. Porque el Señor dijo, por tanto, y hacer y predicar. La predicación no es desde aquí simplemente. La predicación es desde afuera. Donde andemos, predicar el Evangelio. Así que usted está sacando tanta excusa, con todo respeto. Amén. Pero el llamado de predicar el Evangelio es para todos. Simplemente es cuestión de que cada momento uno se va preparando y se coloca ese llamado del Señor. Y verá que Él lo va a llevar. Amén. Hay una cosa que el enemigo ha querido infundir en nosotros y es el miedo. Reparte tu espíritu de miedo. Suéltese en las manos de Dios. Abandónese. Que Dios también a usted le quiere usar. A su nombre. A usted también le quiere preparar el Señor. Y no solamente en la predicación, en muchas áreas. Amén. Y verá que la gloria de Dios se manifestará por medio de usted y a través de usted. Porque martillo me soy y arma de guerra, dice el Señor. A su nombre. Y no está ya Jeremías, estamos nosotros. Mire, la gloria de Dios hoy va avanzando. Amén. Y dirá lo que Dios está levantando talento impresionante. Hombres, mire, hay gente que yo, como les digo, me le quito el sombrero. Yo digo, wow. Y créanlo, hermanos, que a mí me da gozo cuando yo veo a un hermano predicando, orando, cantando o realizando en la obra de Dios algo. A mí me impacta eso. Yo digo, te necesito acá. Pastor, una vez un pastor, yo nunca me olvido de esa enseñanza. Y cuando él ora y dice el tema del mensaje, así del mensaje, y dijo, hoy día voy a hablar de las ovejas, porque hay muchos tipos de ovejas. Y en esa estaba las ovejas parinteras. Yo, ¿cómo así? El hombre empezó a explicar lo que es una oveja parentera. No, me voy a impresionar. Yo dije, Dios mío. Y es como hay algunas mujeres así también, que son FA. Y dice, hay unas ovejas, que son ovejas que cultivan, pero hay unas ovejas parenteras. Sí, es correcto. Yo dije, wow. Wow, yo dije, ¿por qué que la oveja parentera es la que pare hijos? ¿Ya me entiendes? Y eso lo explicó, hermano. Yo quedé impresionado con ese mensaje. Y no todas son así. Sí, así decía él. Todas son ovejas, pero cada uno tiene Amén. su don que Dios le ha dado. Es como algunos que son, hablando de la predicación, maestros y otros predicadores. Puerto Rico. Amén. ¿Entiendes? Entonces, y en todo lo que se predica se enseña. Pero el que da la enseñanza no es igual al que da un sermón o una predicación. En la enseñanza es más pausada, se desenglosa más. Pero la predicación es más explosiva. Pero cada uno tiene ese don que Dios le ha dado. Y es la palabra del Señor. Hay algunos que de un versículo llegan y hay otros que necesitamos más versículos, otros que necesitamos, estamos leyendo la Biblia, otros que no escriben, otros que necesitamos escribir. Pero todo es versátil. Y todo eso lo usa el Señor. Amén, hermano. Entonces, estamos siendo calificados por el Señor. Y esto nos ayuda. Recuerden de este hombre, yo cuando leí, ya hasta se me olvidó el nombre de Apeles, ¿cómo es? Y este Apeles, pero era aprobado. Era aprobado. Casi en la Biblia. Y
y no se habla de Él. Y a veces uno quiere que su nombre esté por ahí. No. Y me gusta cuando dice en Filipenses, y de los que sus nombres están escritos. No menciona el nombre, pero ahí está. Entonces no necesita que mencionen el nombre de uno. Amén. Así que, hermano, levantaos, colocaos en los pies y les animo para adelante en el nombre del Señor. Aleluya. Y si cometimos algún pecado,